En el año 2003, un silencio sepulcral se apoderó del océano Atlántico. No fue el silencio del mar en calma, sino el silencio de lo perdido, el silencio de un naufragio que se tragó a un barco entero, sus sueños, sus historias, sus vidas. El SS Connaught, un carguero de mediano porte, desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí solo la incertidumbre y el dolor de las familias de sus tripulantes. Las búsquedas iniciales, frenéticas y desesperadas, se vieron frustradas por la inmensidad del mar y la falta de pistas concretas. Los esfuerzos se fueron diluyendo con el tiempo, convirtiéndose en un eco lejano en la memoria colectiva, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. El mar, guardián de sus secretos, se mantuvo imperturbable. 22 años después, en un laboratorio tecnológico en las costas de la península ibérica, un equipo de investigadores e ingenieros miraba con fascinación una pantalla de alta resolución. Ante sus ojos no había el azul profundo y misterioso del océano, sino un mapa tridimensional detallado, un modelo preciso de los restos de un naufragio. No era una simulación, no era un dibujo artístico, sino una reconstrucción fiel y minuciosa, generada por la magia de la inteligencia artificial, aplicada a los datos obtenidos mediante un sofisticado sistema de sonar de exploración submarina. El proyecto, bautizado como Proyecto Neptuno, había empleado meses de arduo trabajo, horas interminables de análisis de datos y una inversión tecnológica sin precedentes. La tecnología de sonar, por sí sola, no habría logrado la precisión necesaria para crear una imagen tan nítida y detallada. Fue la integración de la IA, su capacidad para procesar y analizar miles de gigabytes de información acústica, lo que permitió dar con el paradero del perdido SS Connaught. El sonar, una herramienta crucial en la exploración submarina, había sido utilizado en numerosas ocasiones para buscar el SS Connaught. Sin embargo, las imágenes obtenidas en el pasado eran borrosas, ambiguas, poco fiables. El ruido del océano, la interferencia de otras estructuras submarinas, la imprecisión inherente a los sistemas de sonar tradicionales dificultaban la interpretación de los datos y la localización precisa del naufragio. Pero la IA cambió las reglas del juego. Entrenada con una enorme base de datos de imágenes submarinas, la IA aprendió a distinguir el ruido de la señal, a identificar patrones específicos asociados con los restos de un barco hundido. Aprendió a interpretar las variaciones en la intensidad del sonido, a reconocer las diferentes texturas de los materiales, a reconstruir la forma tridimensional del objeto sumergido. El resultado fue un mapa 3D asombrosamente detallado, revelando no solo la ubicación precisa del SS Connaught, sino también la posición de la proa, la popa, la sala de máquinas, incluso algunos pequeños detalles como los restos de los botes salvavidas dispersos en el fondo marino. La precisión del mapa era tal que permitía a los investigadores identificar con gran exactitud la profundidad a la que se encontraba el pecio, su orientación, el estado de conservación de su estructura. Se podían apreciar las grietas en el casco, los agujeros causados por la corrosión, la dispersión de los escombros en el fondo marino. La imagen era tan vívida, tan realista, que parecía posible sumergirse en el océano y explorar la escena del naufragio con tus propios ojos. La IA había logrado lo que años de búsqueda humana no habían podido conseguir: localizar con precisión y reconstruir en 3D los restos del SS Connaught, un misterio oceánico resuelto gracias a la sinergia entre la tecnología de vanguardia y la inteligencia artificial. Este descubrimiento no solo trajo un cierre a la larga espera de las familias de los tripulantes, sino que también abrió nuevas posibilidades para la exploración submarina y la investigación de naufragios, demostrando el inmenso potencial de la IA en la resolución de misterios que durante décadas permanecieron ocultos en 1900. Las profundidades del mar. Pero el trabajo no terminaba aquí. El mapa 3D era solo el primer paso. Ahora, el equipo del Proyecto Neptuno se enfrentaba a un nuevo desafío: planificar una expedición submarina para explorar in situ los restos del SS Connaught.
Se necesitaban robots submarinos de última generación, capaces de soportar la presión a esas profundidades, equipados con cámaras de alta resolución para documentar el estado del pecio y recopilar datos adicionales. Se requería un equipo de buzos experimentados, con el entrenamiento y la experiencia necesarios para operar en entornos complejos y potencialmente peligrosos. La planificación de la expedición requería una meticulosa atención al detalle, un análisis exhaustivo de las condiciones meteorológicas y oceanográficas, una evaluación de los posibles riesgos y la elaboración de protocolos de seguridad para garantizar la integridad de la tripulación y el equipo. La emoción y la expectativa eran palpables en el equipo. Después de 22 años de silencio, la historia del SS Connaught estaba a punto de ser reescrita. Se abría un nuevo capítulo, lleno de interrogantes, de posibilidades y de la promesa de descubrir secretos que el mar había guardado celosamente durante más de 2 décadas. La espera había sido larga, pero la recompensa prometía ser excepcional. La posibilidad de desentrañar el misterio del naufragio, de conocer la verdad sobre lo que realmente sucedió en aquel fatídico día de 2003, se vislumbraba en el horizonte, tan cercana como tangible, a la espera de ser revelada. El viaje hacia la verdad comenzaba ahora, un viaje que prometía ser tan profundo y misterioso como las mismas aguas que habían engullido al SS Connaught. La expedición al pecio del SS Connaught, bautizada como Operación Tritón, se preparó con una meticulosidad casi obsesiva. Meses de planificación, simulaciones exhaustivas, revisiones de protocolos de seguridad y un entrenamiento riguroso para el equipo conformaron la fase previa a la inmersión. El mapa 3D, generado por la IA del proyecto Neptuno, se convirtió en la Biblia de la operación. Cada grieta, cada fragmento de escombro, cada detalle, minuciosamente analizado y catalogado. Se seleccionaron 2 robots, submarinos de última generación, bautizados como Poseidón y Anfitrite, equipados con cámaras de alta definición, brazos robóticos para la recolección de muestras y sensores para medir la temperatura, la presión y la composición del agua circundante. La elección de los robots no fue casual. Cada uno poseía capacidades específicas, complementarias entre sí, para afrontar los posibles desafíos del entorno submarino. Poseidón, con su mayor resistencia a la presión, se encargaría de la exploración de las zonas más profundas y de mayor riesgo. Anfitrite, más ágil y con mayor capacidad de maniobra, se enfocaría en la inspección de zonas de difícil acceso. El equipo de buzos, compuesto por 6 especialistas de élite, se sometió a un entrenamiento intensivo simulado en un tanque de presión que reproducía las condiciones extremas del fondo marino a la profundidad del pecio. Entrenamiento incluyó simulaciones de emergencias, maniobras de rescate y procedimientos de seguridad para afrontar cualquier imprevisto. La presión era inmensa, no solo por la profundidad, sino también por la responsabilidad de desentrañar el misterio que había permanecido oculto durante más de 2 décadas. La expectación aumentaba con cada día que pasaba. La tensión era palpable en el ambiente, una mezcla de adrenalina y un profundo respeto por el mar y sus secretos. La salida se programó para un día con condiciones climáticas óptimas, un periodo de calma inusual en la zona, lo que minimizaba los riesgos inherentes a la operación. Sin embargo, la naturaleza, siempre impredecible, tenía otros planes. A pocas horas de la inmersión, una tormenta inesperada, de fuerza inusual para la época del año, azotó la costa. Los vientos huracanados y las olas gigantes amenazaron con retrasar, incluso cancelar, la operación. El equipo del proyecto Neptuno se reunió en una tensa sesión de emergencia. Cancelar la operación significaría un retraso indefinido, frustrando meses de ardua preparación y una inversión significativa de recursos. Pero la seguridad del equipo era primordial. La decisión pendía de un hilo entre el riesgo y la oportunidad. Tras un análisis detallado de los datos meteorológicos y oceanográficos, se tomó la decisión de proceder con la inmersión, pero con modificaciones en el plan original. Se optó por un despliegue más rápido de los robots submarinos, reduciendo al mínimo el tiempo de exposición a las condiciones adversas. Además,
se reforzaron las medidas de seguridad, incluyendo un barco de apoyo adicional y un equipo de rescate en alerta máxima. La tormenta, sin embargo, no era el único desafío. Durante las pruebas previas a la inmersión, se detectó un fallo en el sistema de navegación de Amphitrite. El tiempo apremiaba. La tormenta no iba a esperar. El equipo de ingenieros trabajó contra reloj para solucionar el problema, mientras el mar rugía afuera, un testimonio de la furia de la naturaleza. La inmersión, finalmente, se llevó a cabo en medio de una tormenta que sacudía con violencia al buque de apoyo. Poseidón y Amphitrite, desplegados con éxito, iniciaron su descenso hacia las profundidades. Las imágenes transmitidas por las cámaras de los robots mostraban una visibilidad reducida por la turbidez del agua, resultado de la tormenta. La tarea se volvió más compleja de lo previsto. A pesar de las dificultades, Poseidón logró alcanzar el pecio, enviando imágenes asombrosas del SS Connaught, yacente en el fondo marino. La proa estaba parcialmente enterrada en el sedimento, la popa estaba destrozada y el casco presentaba grandes grietas y agujeros, evidencia del impacto que había causado su hundimiento. Pero la sorpresa llegó con Amphitrite. A pesar de la reparación de emergencia, el sistema de navegación seguía presentando fallos intermitentes. El robot, en su intento de explorar una zona del pecio inaccesible para Poseidón, sufrió una avería en uno de sus propulsores, quedándose atrapado entre los restos del naufragio. La situación se volvió crítica. El equipo en la superficie trabajó febrilmente para recuperar el control del robot, pero el tiempo se agotaba. La tormenta seguía azotando con violencia y las reservas de energía de Amphitrite disminuían rápidamente. La posibilidad de perder el robot, con toda la información recopilada, era real. La tensión en el barco de apoyo era palpable. La angustia se mezclaba con la determinación de salvar la misión y el preciado robot. En medio de la tormenta y el peligro inminente, la verdad sobre el naufragio del SS Connaught parecía estar más lejos que nunca, o quizás a punto de ser revelada en medio del caos. Tras un angustioso silencio, roto solo por el crujir del casco del barco y el rugido de la tormenta, llegó la señal. Amphitrite había respondido. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala de control. El ingeniero jefe, sudoroso y con los ojos inyectados en sangre, anunció que habían logrado estabilizar el robot, aunque con un propulsor inoperativo. La maniobra de rescate, sin embargo, sería compleja y peligrosa, requiriendo un control preciso y una sincronización milimétrica entre el equipo en la superficie y el robot dañado. La tormenta, lejos de amainar, parecía intensificarse, aumentando la dificultad de la operación. Las olas gigantes golpeaban el casco del barco de apoyo con una fuerza brutal, haciendo tambalear la estructura y dificultando las maniobras. El capitán, un veterano curtido por años de navegar mares bravos, ordenó el despliegue de una pequeña embarcación auxiliar, con un equipo de 2 buzos especializados en rescates de alta profundidad. Su misión, acercarse a Amphitrite y, si era posible, realizar una reparación in situ, o en el peor de los casos, conectar un cable de remolque para arrastrar el robot hasta la superficie. La visibilidad, ya reducida por la turbidez del agua, se había deteriorado aún más con la tormenta. La tarea era hercúlea, casi suicida. Los buzos, equipados con trajes especiales y sistemas de respiración autónomos, se lanzaron al mar embravecido, desafiando la furia de la naturaleza y la incertidumbre del rescate. El descenso fue un suplicio. El agua estaba fría, turbia, y las olas los golpeaban sin cesar. Avanzaban lentamente, guiados por las señales acústicas de Amphitrite. Cada metro, recorrido un triunfo contra la adversidad. Mientras tanto, en la sala de control, la tensión era insoportable. Cada segundo parecía una eternidad. Las imágenes transmitidas por Poseidón, aunque con calidad disminuida por la tormenta, mostraban la magnitud del desastre. El SS Connaught, partido en 2 por el impacto, yacía en el fondo marino, un cementerio de metal y recuerdos roídos por el tiempo y la corrosión. Imágenes desgarradoras de los Unpusen, restos de la embarcación retorcidos y dispersos, aparecían en la pantalla, ofreciendo un testimonio silencioso de la tragedia. Los objetos personales, semienterrados en el sedimento,
Parecían susurrar historias olvidadas, vidas truncadas, sueños naufragados. Una maleta abierta con algunos libros y fotografías familiares era un recordatorio brutal de la humanidad perdida en el mar. Los buzos, finalmente, alcanzaron a Anfitrite. La escena que se presentaba ante ellos era desoladora. El robot, parcialmente enterrado en los restos del naufragio, con uno de sus propulsores completamente destrozado. El agua, agitada por la tormenta, dificultaba la visibilidad y el trabajo de reparación. Sin embargo, la pericia y experiencia de los buzos prevaleció. Con movimientos precisos y una destreza admirable, lograron conectar un cable de remolque al robot, asegurando su arrastre hasta la superficie. La maniobra fue arriesgada, realizada al límite de sus capacidades físicas y respiratorias. La fuerza de las corrientes y las olas casi los arrastra al fondo, pero lograron mantener el control, guiados por la adrenalina y la determinación de no fallar. La subida fue tan agotadora como el descenso. El mar embravecido parecía querer reclamarlos para sí, pero lograron ascender lentamente, con el robot dañado, pero a salvo, remolcado, detrás de ellos. En la superficie la tensión era máxima. El equipo de rescate se preparó para recibirlos, listos para auxiliar en la extracción de los buzos y el robot. A pesar de la tormenta, una inmensa alegría inundó la sala de control al ver emerger a los buzos, exhaustos pero victoriosos, con Anfitrite a remolque. La celebración fue breve, pues la tormenta seguía azotando el barco con furia. Sin embargo, la alegría se vio rápidamente, eclipsada por un nuevo descubrimiento. Mientras analizaban los datos recopilados por Poseidón antes de la emergencia con Anfitrite, detectaron algo inusual, una anomalía en las imágenes del sonar. Una estructura, aparentemente artificial, se encontraba cerca del pecio, parcialmente cubierta por el sedimento. Su forma era irregular, no parecía corresponder a ningún elemento natural conocido. La imagen era borrosa, pero su presencia era innegable. ¿Qué era? ¿Un objeto relacionado con el naufragio? ¿Un elemento ajeno al accidente? El misterio se profundizaba, añadiendo una nueva capa de intriga a la ya compleja historia del SS Connaught. La tormenta, finalmente, comenzó a amainar, aunque las condiciones del mar seguían siendo adversas. El equipo se preparó para una nueva inmersión, esta vez con el objetivo de investigar la anomalía detectada por el sonar. Poseidón, intacto, sería el encargado de la exploración, equipado con una cámara de alta resolución y un brazo robótico para la recolección de muestras. La tensión era palpable, la emoción mezclada con la incertidumbre. ¿Qué secretos ocultaba aquella estructura misteriosa? ¿Qué revelaría la próxima inmersión? La posibilidad de un hallazgo extraordinario, de un descubrimiento que podría reescribir la historia del naufragio y el destino del SS Connaught, flotaba en el aire, creando una anticipación electrizante. La investigación, lejos de concluir, se adentraba en un nuevo capítulo, más profundo y misterioso que nunca, sumergiéndose en las enigmáticas profundidades del Océano Atlántico, a la espera de desvelar los secretos que el mar guardaba celosamente desde 2003. La posibilidad de encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera habían formulado, de descubrir conexiones inesperadas, provocaba una mezcla de temor y excitación en el equipo. El desafío era mayor, la incertidumbre más palpable, pero la sed de conocimiento, la tenacidad y la perseverancia los impulsaban hacia adelante. El mar, con su implacable poder, había presentado una serie de obstáculos formidables, pero el equipo del Proyecto Neptuno estaba preparado para enfrentarlos, decidido a resolver el misterio del SS Connaught, sea cual sea el costo. La segunda inmersión se llevó a cabo bajo un cielo plomizo y un mar aún agitado, aunque con olas menos impetuosas. Poseidón, el robot submarino, descendió con precisión hacia la anomalía detectada previamente, guiado por las coordenadas proporcionadas por el análisis de los datos de sonar. La visibilidad seguía siendo limitada. La turbidez del agua dificultaba la observación a distancia, pero la cámara de alta resolución del robot, equipada con un sistema de iluminación de alta intensidad, logró penetrar la penumbra submarina. A medida que Poseidón se acercaba a la anomalía, la imagen en la pantalla de control se fue definiendo. No era una roca, ni un arrecife, ni ninguna formación geológica natural.
La estructura, de forma irregular y de un tamaño considerable, parecía ser artificial, compuesta por piezas metálicas de diferentes tamaños y formas, corroídas por el tiempo y el salitre, pero claramente de origen humano. El robot se aproximó con cautela, sus brazos robóticos extendiéndose para inspeccionar la superficie de la estructura. Las imágenes revelaron detalles asombrosos. La estructura estaba parcialmente enterrada en el sedimento marino, pero se podía apreciar su compleja arquitectura, una serie de compartimentos interconectados, con puertas y aberturas selladas por la corrosión y el paso del tiempo. Poseidón, con sus sensores de alta precisión, detectó una ligera señal magnética procedente del interior de la estructura, indicando la posible presencia de metales ferromagnéticos. La emoción en la sala de control era palpable. La especulación se disparó entre los investigadores. ¿Qué contenía aquella estructura misteriosa? ¿Tenía alguna relación con el naufragio del SS Connaught? ¿O se trataba de algo completamente ajeno, un hallazgo arqueológico fortuito? El robot intentó abrir una de las aberturas, pero la corrosión y el sedimento lo impedían. Se decidió entonces utilizar el brazo robótico para retirar el sedimento que cubría parte de la estructura, revelando una placa metálica parcialmente corroída, con una serie de inscripciones indescifrables. Las imágenes fueron magnificadas, analizadas con software de reconocimiento de patrones, pero sin éxito. Las inscripciones parecían pertenecer a un idioma desconocido, o quizás a un sistema de escritura antiguo y desconocido. Mientras Poseidón trabajaba en la estructura, una nueva alarma resonó en la sala de control. El sistema de comunicación con el robot comenzó a fallar. La transmisión de imágenes se interrumpió y la conexión se debilitó. La tensión se apoderó de la sala. El silencio se hizo sepulcral, interrumpido solo por el zumbido de los equipos y el murmullo nervioso de los investigadores. El ingeniero jefe, con la cara pálida, intentaba restablecer la conexión, pero sin éxito. La hipótesis de una interferencia electromagnética generada por la propia estructura misteriosa se planteó como una posibilidad. El tiempo se agotaba. Las reservas de energía de Poseidón estaban disminuyendo y la posibilidad de perder el robot junto con toda la información recopilada era real. El capitán del barco de apoyo, un hombre de pocas palabras pero de gran experiencia, tomó la decisión de suspender la inmersión, al menos temporalmente. La prioridad era recuperar el robot antes de que se quedara sin energía y se perdiera para siempre en las profundidades del océano. La maniobra de recuperación fue compleja. La tormenta, aunque amainada, seguía dificultando las operaciones. El mar estaba embravecido, con fuertes corrientes que dificultaban el control del robot. Tras varios intentos fallidos, se decidió utilizar un vehículo submarino operado remotamente, ROV, de mayor potencia, capaz de remolcar a Poseidón hasta la superficie. La operación de rescate se prolongó durante horas, con el equipo trabajando en un ambiente de tensión máxima. Finalmente, tras un angustioso suspense, Poseidón fue recuperado, con su batería casi agotada, pero con todos los datos intactos. El alivio fue enorme, la celebración efímera, pues la incertidumbre sobre la anomalía y su significado seguía presente. El análisis de los datos recolectados por Poseidón reveló aún más enigmas. La estructura no solo era artificial, sino que presentaba una complejidad tecnológica asombrosa para su época. Los materiales utilizados en su construcción eran desconocidos, con propiedades resistentes a la corrosión y a las altas presiones del fondo marino que superaban cualquier tecnología conocida. Se especuló con la posibilidad de que se tratase de una estructura de origen extraterrestre, una hipótesis que, aunque audaz, no podía ser descartada a la luz de los datos obtenidos. El descubrimiento de esta estructura misteriosa, sumado a los restos del SS Connaught, planteaba una nueva serie de interrogantes. ¿Estaba la desaparición del carguero relacionada con la estructura? ¿Era la estructura una especie de base submarina, un laboratorio secreto o algo completamente diferente? ¿Qué tecnología desconocida se utilizaba en su construcción? Las respuestas a estas preguntas seguían ocultas en las profundidades del océano, esperando ser desveladas.
El equipo del Proyecto Neptuno se enfrentaba a un nuevo desafío, aún más complejo y misterioso que el anterior. Había que planificar una nueva expedición, con recursos y tecnología más avanzada, para explorar la estructura en detalle, descifrar sus secretos y quizás desentrañar el enigma del SS Connaught y su conexión con este hallazgo extraordinario. Se requería la colaboración de expertos en diferentes disciplinas: arqueólogos submarinos, ingenieros especializados en materiales avanzados, lingüistas, expertos en inteligencia artificial e incluso especialistas en fenómenos extraterrestres. La tarea era hercúlea, pero la posibilidad de un descubrimiento trascendental, de un hallazgo que podría cambiar la comprensión de la historia y de la tecnología, impulsaba al equipo hacia adelante. Se iniciaron los preparativos para la nueva expedición, una operación de mayor envergadura, que requería una inversión significativa de recursos y una meticulosa planificación. Se buscaron nuevos robots submarinos, con mayor autonomía, mejor capacidad de manipulación y sistemas de comunicación más robustos. Se diseñaron nuevos protocolos de seguridad, teniendo en cuenta los riesgos y desafíos inherentes a la exploración de una estructura desconocida en las profundidades del océano. La incertidumbre sobre lo que se podía encontrar en la estructura misteriosa, la posibilidad de descubrir una tecnología desconocida, la amenaza de lo inesperado, creaba una mezcla de temor y excitación en el equipo. El mar, con su implacable poder, seguía guardando sus secretos, pero el equipo del Proyecto Neptuno estaba decidido a desvelarlos, preparado para enfrentarse a cualquier desafío, dispuesto a descender una vez más a las profundidades en busca de la verdad, aunque el precio a pagar fuera inmenso. La espera para la siguiente expedición se prolongó durante meses. Se realizaron exhaustivas simulaciones, se revisaron y mejoraron los protocolos de seguridad y se seleccionaron cuidadosamente los equipos y los especialistas que participarían en la misma. La presión era inmensa, no solo por la complejidad de la operación, sino también por las expectativas generadas por los descubrimientos previos. El mundo científico observaba con expectación, ansioso por conocer los resultados de la exploración de la misteriosa estructura submarina. El equipo del Proyecto Neptuno, consciente de la magnitud del reto, trabajó incansablemente, preparándose para el momento crucial, el descenso a las profundidades del Atlántico, en busca de respuestas a las preguntas que ni siquiera habían formulado, en busca de verdades ocultas en el fondo del mar, verdades que podrían reescribir la historia del SS Connaught y posiblemente la historia de la humanidad misma. La tensión era palpable, la emoción contenida, la incertidumbre omnipresente. El misterio, lejos de resolverse, se había profundizado, generando una expectación que crecía con cada día que pasaba, con cada hora, con cada minuto. Finalmente llegó el día de la tercera inmersión. El buque de investigación, rebautizado como Argonauta, se adentró en el Océano Atlántico, rumbo a la zona donde se encontraba la misteriosa estructura. A bordo, un equipo multidisciplinar de científicos, ingenieros y técnicos se preparaba para el descenso. La atmósfera era una mezcla de tensión y expectación. Todos eran conscientes de la trascendencia de la misión: desentrañar los secretos de una estructura que desafiaba toda explicación lógica y que podría reescribir la historia de la humanidad. Tras un viaje de varias horas, el Argonauta llegó a la zona de inmersión. Dos nuevos robots submarinos, Tritón y Nereida, fueron desplegados. Estos robots de última generación contaban con mayor autonomía, sistemas de comunicación más robustos y brazos robóticos más sofisticados, capaces de realizar tareas de manipulación más precisas. Tritón, el robot principal, estaba equipado con una cámara de alta resolución, un sonar de barrido lateral, un espectrómetro de masas y un brazo robótico con herramientas de perforación y corte. Nereida, el robot de apoyo, contaba con un sistema de iluminación de alta intensidad y un sistema de posicionamiento preciso. El descenso fue lento y cauteloso. Las imágenes transmitidas por los robots mostraban un fondo marino oscuro y misterioso. La visibilidad era limitada, la turbidez del agua dificultaba la observación, pero a medida que los robots se acercaban a la estructura, la imagen se fue definiendo.
La estructura, aún más imponente de cerca, parecía un complejo laberinto de compartimentos metálicos interconectados, cubiertos de sedimentos y corrosión. Tritón se aproximó a la estructura con cautela, sus brazos robóticos extendiéndose para inspeccionar la superficie. Los sensores del robot detectaron una serie de anomalías magnéticas y electromagnéticas, indicando la presencia de materiales desconocidos en el interior de la estructura. El brazo robótico del robot, equipado con una herramienta de corte de alta precisión, logró abrir una pequeña abertura en uno de los compartimentos. El interior de la estructura era oscuro, pero la cámara de alta resolución de Tritón logró captar imágenes asombrosas. El compartimento contenía una serie de objetos metálicos, de formas y tamaños extraños, y de una composición desconocida. Algunos de estos objetos parecían ser instrumentos o herramientas, mientras que otros parecían ser algún tipo de equipo electrónico o mecánico, con una tecnología que superaba cualquier cosa que los científicos hubieran visto antes. Tritón recogió muestras de los materiales que fueron analizadas a bordo del Argonauta por un equipo de expertos. Mientras Tritón exploraba el interior de la estructura, Nereida inspeccionó la superficie exterior. Utilizando un sonar de barrido lateral de alta resolución, Nereida creó un mapa tridimensional detallado de la estructura, revelando su compleja arquitectura y sus dimensiones. La estructura era mucho más grande de lo que se había estimado inicialmente, con una extensión de varios cientos de metros cuadrados. Entre los objetos, recogidos por Tritón, se encontró una placa metálica con inscripciones. Las inscripciones, aunque corroídas y parcialmente ilegibles, parecían pertenecer a un lenguaje desconocido. Un equipo de lingüistas y criptógrafos se puso a trabajar para descifrar el lenguaje, pero la tarea resultó ser increíblemente difícil. Se trató de diferentes algoritmos y softwares de descifrado, pero sin éxito. La exploración de la estructura continuó durante días. Tritón y Nereida exploraron diferentes compartimentos, descubriendo nuevos objetos y materiales de origen desconocido. Se encontraron evidencias de un sofisticado sistema de energía, con cables y conectores de una composición desconocida. Se descubrieron también restos de lo que parecían ser dispositivos de comunicación, pero su tecnología era tan avanzada que los científicos no pudieron entender su funcionamiento. Finalmente, tras semanas de análisis, los lingüistas lograron descifrar parcialmente las inscripciones de la placa metálica. Las inscripciones hablaban de una civilización antigua, con una tecnología avanzada que había habitado la Tierra hace millones de años. Esta civilización, según las inscripciones, había creado la estructura como una base submarina, un lugar donde podían realizar experimentos y desarrollar nuevas tecnologías. La civilización había desaparecido misteriosamente, y la estructura había quedado sumergida bajo el océano durante eones. La conexión entre la estructura y el naufragio del SS Connaught seguía siendo un misterio, pero una nueva pieza del puzzle había surgido. Entre los restos del carguero se encontró un objeto metálico, pequeño y de forma irregular, con una composición similar a la de los objetos encontrados en la estructura. Se especuló con la posibilidad de que el SS Connaught se hubiera encontrado accidentalmente con la estructura y que el objeto encontrado hubiera sido una especie de baliza o dispositivo de advertencia. El descubrimiento de la estructura submarina y el desciframiento de las inscripciones cambiaron para siempre la comprensión de la historia de la Tierra y de la tecnología. La evidencia de una civilización antigua, con una tecnología avanzada, abrió nuevas posibilidades y nuevos interrogantes. Las investigaciones continuaron, con nuevos equipos y nuevas tecnologías, para desentrañar los misterios que aún permanecían ocultos en las profundidades del océano. La expedición al pecio del SS Connaught, lejos de ser un simple proyecto de investigación de naufragios, se había convertido en una exploración del pasado remoto de la Tierra, en una búsqueda de respuestas a preguntas que la humanidad ni siquiera se había planteado. El océano, con su implacable poder y sus enigmáticos secretos, había revelado una historia fascinante, una historia que se extendía más allá de la imaginación, redefiniendo la historia conocida y abriendo nuevas y emocionantes posibilidades para el futuro de la ciencia y la exploración.
El misterio del SS Connaught se había resuelto, pero a su vez había generado un nuevo misterio, mucho más profundo y complejo, que prometía años, incluso décadas, de investigación y descubrimiento. La historia, sin embargo, no había terminado. Había nuevas expediciones planificadas, nuevas tecnologías a desarrollar, nuevas preguntas a responder. El mar, guardián de sus secretos, había hablado, pero aún guardaba mucho más por revelar. La búsqueda de la verdad en las profundidades del océano continuaba. El equipo del Proyecto Neptuno, ahora rebautizado como Proyecto Atlantis, se preparaba para nuevas inmersiones, con el objetivo de explorar otros posibles lugares relacionados con la civilización antigua. La posibilidad de encontrar otras estructuras similares o incluso restos de la propia civilización abría un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, un capítulo lleno de posibilidades, de desafíos y de la promesa de desentrañar más secretos que el océano guardaba celosamente.